No me enseñes a decir promesas que no he de cumplir. Gracias a usted. Gracias a ti. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas por la charla. gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Quisiese si se pudiese, me dejase, le cediese. Muchas gracias a ti. No, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. por la invitación y pues un saludo para todos. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eduardo, honrado de estar aquí. Gracias a ti, Eduardo. Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi piace bello, andare in porto. Felicidades, Lalo, por este nuevo proyecto. Germán Montalvo, diseñador gráfico, artista, diseñador editorial, y me precio de manera muy grata de decir también que eres mi amigo. Muchas gracias, Eduardo. Y eres un exponente de las artes en Puebla, en México, a nivel internacional también, pero también un gestor y un promotor, un incansable promotor de las artes. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué dedicar tu vida y empecinarte, vamos a decirlo, entercarte en que el arte, la sensibilidad, la apreciación, la forma, no se pierda en un mundo como el actual, en el que pues parece que esa sensibilidad se está perdiendo o se nos está siendo arrebatada? Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, yo creo que bien podría retomar una frase de Carlos Monsiváis que dice que la mejor oferta cultural es la educación visual. ¿Sí? Y lo dice en el prólogo que él escribe para el libro de diseño gráfico de mi gran maestro Vicente Rojo, en aquella exposición, o para el catálogo, para el libro que se hizo de aquella exposición en el Museo Carrillo Gil de la Ciudad de México en 1990. ¿Sí? Yo creo que en ese sentido yo he sido pues muy afortunado, ¿sí? Porque crecí en un ambiente en el cual la alta cultura de este país, pues en primer lugar me ocasionó un shock cultural, ¿sí? Yo tenía que preguntarles a ellos cómo se podía un nombre de algún escritor del bloque socialista pronunciar, ¿no? Entonces ya me decían, yo leía el apellido de Cailloís, sí, yo le pregunté a Jaime Obrero Villarreal, ¿cómo se pronuncia Roger Cailloís? No, es Roger Caillois. Y todos ellos para mí, además de ser mis grandes amigos, pues fueron mis grandes maestros. Y no es casual mencionar a Caillois, porque justamente yo estaba en ese momento leyendo un texto, pues estoy hablando, no sé, yo tendría, no sé, 23, 24 años. Yo entré a trabajar en Prenta Madero. Recién salido de la universidad. Yo regresé de estudiar de Milán en 1977 y al mes ingresé a trabajar a lo que nosotros consideramos pues, la gran universidad, ya en el aspecto empírico, que fue Imprenta Madero, porque ahí se concentraban todos los promotores culturales, ¿no? Pero en ese momento todos los contenidos llegaban a mis manos para diferentes revistas. Yo diseñé la revista Vuelta de Octavio Paz durante 3 años. Y me llamó mucho la atención que yo escribía sobre piedras, ¿sí? Sobre todo el universo que puedes encontrar en la textura de una piedra. Ya nada más ese es un aspecto que te hace, que te convierte en alguien con otra idea de apreciar la materia, ¿no? El mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de todo este
gran mundo de promotores culturales, Fernando Benítez, García Terrés. García Terrés, importantísimo, dirigió durante varios años la parte de difusión cultural de UNAM. Claro. La parte de la difusión cultural de UNAM, es decir, muchas cosas. Oye, pero ahorita has mencionado varios intelectuales, muchos de ellos de renombre, que marcaron inclusive un ícono en la historia de la cultura reciente mexicana. Has mencionado también lugares como Imprenta Madero. Yo los puedo entender como una especie de ágora, de punto de reunión, de punto de encuentro de la intelectualidad de esas décadas, de los 70s, de los 80s. En la segunda década del siglo XXI, esas ágoras prácticamente ya no existen y esos intelectuales tampoco. ¿Qué ha pasado? Tú has visto en tu vida ese boom y has visto también esa decadencia en una sola vida, en tu vida, en 4 décadas, en 5 décadas. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al mundo? Decía en una novela, en un cuento de Rulfo, ¿por qué se nos ha podrido el alma? ¿No? Ahí en El Llano en Llamas. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al mundo, Germán? Pues ese fue un periodo, digamos, particular, ¿no? Porque se consagraron y se definieron en términos de evolución del pensamiento, del desarrollo humano, y se pusieron sobre la mesa para su discusión temas tan importantes como, no sé, la misma revolución sexual que hubo, ¿no? La condición del hombre después de la Segunda Guerra Mundial, el renacimiento de mucha de toda esa conciencia afectada por la Segunda Guerra Mundial, y que a nosotros incluso nos toca una parte, entre comillas, lo diría, pero a nuestro favor, ¿sí? Porque sí, claro, llega un grupo de republicanos españoles, ¿sí? Y ese grupo de republicanos españoles, entre ellos son los que fundan Imprenta Madero, ¿sí? Y a México llegan matemáticos, llegan sí, hubo un boom en las ciencias también. Ahí está, por ejemplo, Haro. Claro, sí, sí, llega pues, una gran cantidad de personalidades a México, que impulsan el desarrollo cultural de este país, sí, ¿no? Entonces, bueno, esos acontecimientos son los que de alguna manera siempre han marcado el desarrollo y que una cultura empiece a encontrarle sentido desde el análisis, desde la disciplina de otras culturas. Para nosotros fue importantísimo, así que Lázaro Cárdenas le haya abierto las puertas a todo ese grupo de intelectuales, ¿sí? Matemáticos, físicos, historiadores, etcétera, pues es lo que provoca que en ese momento haya un desarrollo muy interesante. ¿Y qué pasó después? Pues mira, lo que está pasando ahora es que en términos, por ejemplo, de promoción cultural, aquellos que hacían promoción cultural eran personas de a pie, es decir, tenían muy claro que hacer promoción cultural para invitar a un grupo de estudiantes o a las personas a un cine debate cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues requería de una difusión, requería de un compromiso, ¿sí? Entonces, bueno, estaban organizando además una manera de encontrarle sentido, ¿sí? A la promoción desde el compromiso de
compartir, ¿sí? Una serie de cosas que en el universo, ¿sí?, de todo este grupo de intelectuales, pues era importante para encontrarle sentido al desarrollo y como un aspecto integral, ¿sí?, de la formación de los estudiantes, ¿sí?, y de la formación de las personas, todos los que quisieran ir. Y de alguna manera la formación de los estudiantes era un pretexto, o sea, era una razón para que este grupo de intelectuales trabajara, se uniera, propusiera, porque los estudiantes también lo demandaban. ¿Sí? Ser estudiante en los 80, ser estudiante en los 70 era una exigencia de una calidad educativa. Sí, te sentías realmente cuando ingresabas a la universidad como estudiante profesional. Exacto. Y ahorita el profesor que llega a la universidad no se encuentra a esos estudiantes que exigen una educación de calidad. Se encuentra estudiantes que quieren una calificación regalada, que quieren la parte cómoda, que quieren simplemente pasar y obtener un papelito que les dé un trabajo. Pero ya no hay, siento yo, en la mayoría de los casos, tampoco digo que en todos, ya no hay esa intención por parte del estudiante realmente de aprender y de crecer desde la parte humana para después proponer. Pareciera que el estudiante no se ve a futuro, que cree que siempre va a tener 20 años. No se ve como un profesionista. ¿Qué pasa ahí, Germán? Tú también eres profesor. Sí, pero a mí me cuesta mucho trabajo en ese sentido opinar porque pues, yo he sido un afortunado, es decir, yo soy lector por contagio. Qué bonito. No, entiendo perfecto y me pongo en los zapatos de los estudiantes porque hay una gran distancia en el mundo en el que yo crecí, fue un mundo pues, de la alta cultura, Sí. tenía que leer los contenidos para después darles forma. Claro. ¿Sí? Que todavía eso es más interesante. ¿Sí? No podría opinar mucho al respecto porque tiene mucho que ver con realidades propias. ¿Sí? Cada estudiante es una realidad propia. Sí. ¿No? Y un contexto. Y un contexto, y una historia Sí. que se carga, Sí. si quiera uno o no. Y ellos ya nacieron en una posmodernidad. Ellos ya nacieron en una posmodernidad y ya nacieron no necesariamente con la fortuna que muchos pudimos haber tenido sin siquiera pedirlo, porque yo no lo pedí. Nos era dado. Sí. Sí. No, yo no pedí estar en ese ambiente. ¿Sí? Entonces tampoco puedo exigir en ese sentido, pero sí estoy muy consciente de que hoy por hoy hay una labor titánica del profesor que se compromete con los estudiantes. Ser profesor, ponerse en los zapatos de los estudiantes es realmente muy complicado. ¿Sí? Y como tú dices, sí, se concilia ahora más que hay menos compromiso. Sí. ¿Sí? Y hay más Ese es el concepto, falta de compromiso. Tienes que conciliar con ellos cosas que no tendrías por qué conciliar. Por ejemplo, la disciplina no se concilia. Claro, claro. Ahorita que lo estás mencionando me acordé de Borges. Tú no puedes utilizar el verbo leer en modo imperativo. Lee, como no puedes utilizar el verbo amar o el verbo soñar en modo imperativo. Decía él, no le puede decir a alguien ama. Se ama y punto, se lee y punto. Pero los jóvenes no leen. Entonces, y tampoco es fácil, y tampoco, dijera Borges, se debe obligar a leer porque la lectura es una forma de felicidad y a nadie se le puede obligar a ser felices, así decía él. Hay un divorcio, pareciera, de la cultura por parte de las generaciones actuales, pero también hay una razón, y una de esas razones puede ser el uso exacerbado de la tecnología, la posmodernidad, la vida deprisa. Sí, y que también se entienda que hoy por hoy, aunque la tecnología ahí está, cada universitario debe guardar un poquito en su bolsillo de espíritu empírico. Claro. Si no tienes un poco de curiosidad, ¿sí?, de iniciativa propia para poder ir al encuentro de la dificultad que significa la arquitectura, la música, el cine, el diseño, lo que tú la quieras. escritura. Entonces siempre
vas a esperar que los profesores te den todo. Sí. Y los profesores, digo, te pueden hasta cierto punto, ¿sí?, marcar y trazar un camino, ¿sí? Ujú. Pero también creo yo que pues tenemos el derecho de levantar la mano y de tratar de tener la posibilidad de que esas dudas, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, en ese momento en el aula se vuelvan la academia. Claro. ¿Sí? Porque Claro. la academia significa eso, ¿sí? Ujú. El diálogo en el campus entre el profesor y el estudiante. Sí. ¿Sí? Pero si el estudiante no logra establecer a partir de sus dudas ese diálogo con el profesor, porque Aristóteles así lo hacía. Claro. En la época medieval era la disputatio. Sí, así era. Entonces, Sí. bueno, pues vamos al El encuentro. discípulo. Vamos al encuentro de lo que significa la dificultad del aprendizaje, levantando la mano, diciendo, Germán, tengo una duda, ¿sí? Ujú. Ya entendí la forma, pero ahora para llevarlo al concepto, ¿cómo le hago? ¿Sí? Ujú. Y entonces dices, bueno, ahí es donde realmente empieza, ¿sí?, el diálogo con alguien que está interesado en desarrollar un lenguaje, Ujú. ¿sí? Porque puedes ser muy buen dibujante, ¿sí?, pero si no tienes un lenguaje propio, y el lenguaje propio te lo da escuchando música, leyendo, si eres Conversando. cinéfilo, si eres cinéfilo, el cine es una maravilla, porque el Sí. cine es además, pues como es una narrativa horizontal, Ujú. ¿sí?, donde tú quieras cortar, ¿sí?, Hay puedes algo. crear diferentes Sí, historias. sí. Adelantas un corte, ¿sí?, o cortas un corte Ujú. y lo atrasas. Donde tú pauses es una foto, donde tú detengas el sonido verbal, hay una música, es decir, es un lenguaje muy complejo, ¿no? ¿Cuáles son, Germán, las barreras o los enemigos, si lo queremos ver así, de la conceptualización? Porque acabas de mencionar esa palabra que me parece importantísima, la capacidad de conceptualizar, de ir del dibujo o del diseño al concepto. ¿Cuáles son las barreras o las dificultades para conceptualizar? Yo creo que no es tampoco tan difícil, ¿sí? Juan Villoro lo define muy bien, dice que pues, la literatura es la plasticidad de la palabra, ¿sí? Ujú. Si uno lee 3 líneas en las que se describe un paisaje y en ese paisaje hay color, ¿sí?, y hay estrellas, es pura imagen, Ujú. ¿sí? Lo importante es tener la capacidad para entender que todo eso es imagen. Ujú. Todo en la vida es imagen, de alguna manera, y se puede interpretar así. Sí, la palabra o cuando uno la tipografía es, Es imagen. pues, es como la materia Sí, de la imagen. sí. Lo mismo el diseño del párrafo. Yo diría todavía, me iría más atrás, Eduardo. La imagen es la plasticidad de la palabra. Sí, definitivamente. ¿Y qué le falta al estudiante para poder entenderlo? Porque no se requiere solamente en el diseño editorial o en el diseño gráfico o en la redacción, se requiere en todas las áreas del conocimiento. Sí. Se yo creo que necesita. lo que haría falta es, fíjate, en muchos de los libros de diseño casi nunca aparece la palabra inspiración, ¿sí? Hace falta inspiración. Sí. ¿Sí? Yo, como a mí me encanta el fútbol y jugué muchos años fútbol en mi barrio, un amigo de mis grandes amigos de infancia, cuando teníamos 17, 18 años, que jugábamos en el mejor equipo del barrio, de esa zona, me decía, hay que salir a jugar inspirados. Yo dije, bueno, yo ya andaba en un mundo en el que el arte era importante, pero que un compañero del barrio me haya dicho, hay que salir a jugar esta vez, este domingo, inspirados. Digo, la inspiración es esa. Claro. ¿Sí? Para mí la inspiración empieza desde que tu mesa está impecable, limpia. Ujú. ¿Sí? Ujú. Porque llego a un territorio en el cual la pulcritud me va a inspirar. En un territorio virgen, de alguna manera. Exactamente. Sí.
y ahí empieza la inspiración. Germán, se nos terminan los minutos en esta charla, pero vamos a hacer la continuidad de esta conversación y quiero arrancarla precisamente con ese concepto, con esa idea de la importancia y la necesidad de tener esa inspiración para desarrollar no solamente los trabajos artísticos, sino cualquier labor en general. Muchas gracias por estos minutos, Germán. Gracias.